Hay momentos en la vida en los que sentimos que lo estamos dando todo y aún así algo no se mueve. Momentos en los que el talento está, pero no es visto. En los que el esfuerzo es constante, pero el impacto parece lejano. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero profundamente reveladora. ¿Qué me está faltando para convertirme en el líder que sé que puedo ser? Hoy, en Instrucciones para Florecer, nos acompaña una mujer que ha dedicado su vida a responder esa pregunta, desde la experiencia, la estrategia y el alma. Diana Lazo no solo ha liderado procesos de transformación en algunas de las organizaciones más importantes del mundo, también ha acompañado a cientos de personas a hacer un viaje mucho más profundo, el de elegirse como líderes de su propia vida. En este episodio vamos a hablar de visibilidad, de decisiones, de miedo, de estrategia, pero sobre todo de ese punto exacto donde dejamos de esperar ser elegidos y empezamos a liderar desde adentro. ¿Qué está pasando cuando lo estás dando todo? Tienes talento, disciplina y aún así sientes que no avanzas ni eres visto. ¿En qué momento hacer más deja de ser la respuesta y empieza a convertirse en el problema? ¿Cómo se transforma una persona de alto desempeño en un líder que realmente genera impacto? Y finalmente, si el verdadero liderazgo no dependiera de una oportunidad externa, sino de una decisión interior que aún no has tomado, no te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con Instrucciones para Florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Diana Lazo, que nos va a compartir sus instrucciones para ser un líder de alto impacto. Diana Lazo es líder global y conferencista internacional con más de 17 años de experiencia en el sector financiero, donde ha liderado procesos de estrategia, transformación y gestión de riesgos en compañías destacadas por Forbes. Es experta en liderazgo con propósito y está certificada en neurociencia aplicada al liderazgo. A través de su metodología Forte, acompaña a líderes a fortalecer su impacto, claridad y autenticidad. Es autora de Liderazgo Estratégico y creadora y forma parte de la comunidad LEAD, desde donde impulsa el liderazgo consciente, humano y transformador. Diana, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Muchísimas gracias por la invitación, Majo. Estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes y gracias por habilitarme este espacio para poder inspirar a más personas y poder tener más líderes estratégicos. Diana y yo nos conocimos en LEAD, en el programa que es liderado por Carolina Angarita y por Betlem Gomila, y pues inmediatamente cuando acaba de lanzar su libro Liderazgo Estratégico, estuve acompañándola en la Feria del Libro en el lanzamiento y de verdad mucha información muy valiosa para compartir. Entonces siempre me gusta empezar con la infancia o adolescencia. ¿Qué recuerdo crees que haya dejado una huella profunda en ti? No tiene que ser ni positiva ni negativa, ¿no? Porque a veces personas piensan que necesariamente tiene que ser negativa, ¿no? Lo que tú recuerdes y que hoy al mirarlo te permita entender la líder en la que te has convertido. Bueno, yo nací y crecí en la ciudad de Bucaramanga, una ciudad preciosa. Para aquellos oyentes que son de Bucaramanga, un saludo muy especial. Mi abuela tenía una pasión grande y a ella le gustaba sembrar y le gustaba plantar rosas y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, pero cuando yo lo hacía, mis rosas no florecían, pero cuando ella sí lo hacía, las rosas florecían. Y un día le pregunté yo a ella que cuál era su secreto. Y ella me dijo que el secreto era el amor y que esto se hacía. Yo no sabía que cuando uno le hablaba a las plantas te escuchaban. Y entonces empecé yo a pensar que eso aplica para todo.
¡Qué Cuando tú tienes, lindo! sí, cuando tú tienes tus equipos de trabajo, si tú realmente te comprometes con ellos, la gente te responde, igual que las plantas, ¿no? Entonces eso viene, esa fascinación y ese amor de poder influir y elegir cómo queremos que nuestros equipos de trabajo funcionen y cómo queremos que las cosas tengan ese impacto que queremos que se plasmen, que se articulen, ¿no? Entonces es como lo mismo con las rosas tú las ves divinas, rojas, con esos pétalos tan hermosos, pero si no haces el proceso que tienes que hacer, no funciona, no florecen. No van a florecer tan lindas, puede que sean un poquito más. Apagaditas o que se te mueran. ¿En qué momento de tu vida empezaste a cuestionarte si el talento por sí solo era suficiente para ser un buen líder? Siempre he tenido la fortuna de trabajar en organizaciones globales en las cuales el ambiente es bien competitivo, ¿no? Y cuando tú entras a una empresa grande, tú te das cuenta que hay muchísima gente y uno a veces se siente como pequeño, ¿no? Y entonces tú empiezas a hablar con las diferentes personas y tú dices, bueno, ¿y tú cómo eres? ¿Hace cuánto estás aquí? Y la gente te dice, no, es que estoy hace 10 años, estoy hace 15 años, estoy hace 20 años. 20 años en la misma posición. Y no son personas malas, son personas brillantes, muchas veces migrantes, entre otros países eran, no sé, doctores o con maestrías o profesores universitarios, pero cuando llegaron a estos países se acostumbraron a tener su zona de confort. Entonces es ahí cuando yo descubrí que el talento te abre las puertas, porque qué rico poder trabajar en estas empresas, ¿no? Y poder obtener pues ese talento y poder desarrollar lo que estudiaste, pero también qué difícil es no tener esa visibilidad. Entonces el talento te abre puertas, pero la estrategia es la que hace que tú te sientes en la mesa, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta y es justamente esa frase tuya, me gusta mucho. ¿Y qué cambió en ti a partir del momento en que te diste cuenta de que el talento solo no es suficiente? Bueno, yo veía cómo muchos de mis compañeros eran ascendidos y personas que tú decías, oye, esta persona, como te digo, que llevan 20, 15 años o inclusive 30 años, toda una vida en estas empresas, que es en papel, diría tú, tienes todas las credenciales, tienes años de experiencia en esta empresa, lo más lógico era que esas personas fueran, cuando se abre el cargo, la promoción, ¿no? Claro. Pero resulta que traían a otras personas. Y lo más triste de esto es que ponían a esas personas a entrenar a estas personas nuevas que llegaban para dirigir las nuevas operaciones. Entonces ahí me di cuenta que no solo es ser un buen ejecutor, sino también hacer que la gente te vea como ese líder estratégico, como esa persona que es capaz de ejercer el cargo. Yo descubrí que el 70% de los profesionales altamente calificados nunca llegan a un rol de liderazgo. Y tú te preguntarás por qué. No por falta de talento, sino porque no saben venderse. Y entonces lo que pasa es que como jefes, pues estamos acostumbrados a que esa persona es nuestro to-go, que siempre está ahí para cuando nosotros necesitamos. Entonces, como no hay un plan de sucesión o un backup o alguien que te reemplace, pues es muy difícil subirla porque es que tú la necesitas ahí. Muchas personas brillantes hoy siguen siendo invisibles, que es justamente lo que estás comentando ahorita. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que realmente les está haciendo falta? Les está haciendo falta visión y estrategia. Yo trabajo con muchas personas que llegan a mí en mis mentorías, en mis consultorías, donde dicen, Diana, es que hago todo lo que se supone que debe hacer. Y muchas personas piensan que es tener más credenciales, ¿no? Entonces el posgrado, que otro segundo idioma, que otras cosas, pero no es eso. Es empezar, y en eso empiezo con mi primer parte del método Forte, que es enfocarse en lo que realmente importa, porque hacer las cosas bien, ya eso, por eso te están pagando, pero ese impacto que tú vas a generar en tu trabajo es lo que va a hacer la diferencia. Ese diferencial que hace que empieces a brillar y que empiecen a darse cuenta de ti. Exacto, y sobre todo cuando tú estás en tus reuniones uno a uno con tu jefe. Porque si, por ejemplo, tú eres mi jefe, Majo, y tú llegas a mí y siempre que tú me das una instrucción, yo digo, sí, señora, pues no soy tu partner. Claro. Soy la que ejecuta, ¿cierto? Claro. Y el problema es que el sistema está diseñado para que yo haga las tareas y las haga bien. Y a nosotros nos educaron para decir sí, señor o sí, señora. Inclusive algunos jefes no quieren que los contradigan, sino que simplemente sigan las órdenes. Entonces también se necesita coraje y valentía para poder dar la opinión y diferenciarse diferenciarse, pero entonces hay que hacer preguntas incómodas, ¿no? Y esas preguntas incómodas es empezar a decir, bueno, si hemos hecho este proceso por 20 años de esta misma manera, con las nuevas tecnologías, ¿será que lo podemos automatizar? ¿Tú qué piensas?
Entonces ya la otra persona dice, oh, ya está. Haciendo preguntas estratégicas. Entonces ya la otra persona está diciendo, oh, Diana está comprometida o Majo está comprometida. Entonces ya tú empiezas a delegarle más cositas, porque ya no es la misma tarea del día a día, sino ya es una tarea donde ya puedas hacer un trabajo con tus peers o con otras personas que puedan potencializar el impacto que tiene tu área. ¿Cuál es el error más común que cometen los profesionales de alto desempeño que creen que haciendo más van a crecer? Yo diría que el error más común es que las personas están diseñadas para decir sí a todo, pero el problema de decir sí a todo es que si tú dices sí a todo te sobrecargas y es ahí cuando empieza el burnout, ¿no? Que es cargarse de más cosas y más cosas y más cosas y entonces llega la segunda falla más grande que yo diría que son los profesionales que yo tengo a mi cargo y es que quieren controlar todo. Pero señores, les tengo una noticia, el trabajo nunca termina, tú siempre vas a tener más trabajo y si tú eres un excelente ejecutor, te van a cargar más trabajo porque es que tú eres la persona para hacer el trabajo. Entonces la idea no es trabajar más, sino alinearse con tu esencia para que tú puedas de una manera estratégica trabajar en algo sencillo que te genere un alto impacto. Tu historia tiene un punto de quiebre muy claro. ¿Qué pasó ahí en ese momento que te llevó a replantear tu forma de liderar y de volverte a ti misma? Sí, mi historia empezó como la de muchos. Yo era una persona que trabajaba 24 horas, 7 días a la semana, porque tú sabes, trabajando en consultoría, pues tú siempre estás viajando, siempre estás con una cosa, siempre estás con otra. Y llegó un punto en que me di cuenta que mi vida no era vida y que yo era como un robot. Entonces es ahí cuando tuve un punto de quiebre y yo dije, no puede ser que mi vida solo sea trabajo. Y entonces, porque estaba trabajando, pues no tenía tiempo para mis relaciones, no tenía tiempo para mi familia, no tenía tiempo para hacer las cosas que a mí me gustan hacer. Entonces decidí y elegí elegirme a mí misma. Ay, me gusta eso. Y eso es de las cosas más duras por hacer, porque es que el problema, lo que te digo, la gente está acostumbrada a complacer a todo el mundo y entonces empieza a llenar todos los checklists, que tengo que tener la maestría, que tengo que tener experiencia afuera, que tengo que tener esto, que tengo que tener aquello, y resulta que nunca es suficiente, porque siempre te falta algo. Y yo dije, ¿qué tal si en lugar de no sentirme suficiente, empiezo a sentirme feliz conmigo misma? ¿Qué tal si empiezo a abrazar mis errores? ¿Qué tal si pues, solo por hoy empiezo a sacar tiempo para mí? Y entonces lo primero que hice fue abrir mi agenda y me di cuenta que tenía como una crisis aguda de reuniones, que tenía más de 80 reuniones y yo decía, ¿realmente estas reuniones tienen sentido que las haga o se pueden hacer mediante un correo? Y entonces empecé todos los viernes, y eso es un tip que les quiero dejar a todos ustedes, dedíquense 2 horas en la semana a planear su semana. Y en eso identifiquen qué del 20% de lo que yo puedo hacer genera impacto y cuál es su 80% operacional. De modo que su liderazgo no sea táctico, sino estratégico. Y pregúntense, si solo tuviera una semana más en mi vida, ¿cuál sería la diferencia? Y ahí cambió todo. Y ahí cambió todo porque yo ya no empecé a decirle sí a todo el mundo, sino yo te decía, sí, Majo, me parece muy interesante tu punto de vista, pero tú como siendo jefe mía, muchas veces la gente o las personas que trabajan en temas seniors tienen una vida muy complicada y no tienen tiempo para saber qué es lo que cada persona hace. Porque cuando ya llegas a cierto nivel, todo es esperado, ¿no? Tú lo que tienes es que organizar una agenda donde tú conozcas realmente tu proceso y te puedas decir, mire, este reporte o este proyecto se me demora 3 días, 4 días, 5 días. Tú tienes una semana de 40 horas. Sobre esas 40 horas tienes 16 prioridades. Y si tu jefe te llega con una nueva prioridad, porque eso siempre pasa, tú le puedas decir, ¿cuáles de estas 15 prioridades que habíamos hablado quieres que saque para entrar la otra? Ah, es que estamos haciendo todo esto. Sí, estamos haciendo todo esto. Ah, bueno, saca estas 2 y entra esta. O, ¿sabes qué? Lo dejamos para el siguiente mes. Pero tienes un run de negociación. ¿Y eso qué hace? Te permite tener un espacio para respirar. Arrancas con esta toma de conciencia y a organizar tu agenda y a no decirle sí a todo. ¿Qué cara pone tu jefe? Pues la primera vez fue de desconcierto y la segunda vez me dijo, Diana, hacía 3 años estaba esperando que tú me dijeras algo como esto. Pero el tema era que pues yo vengo de una cultura santanderiana donde tenemos una jerarquía, donde somos personas que queremos ayudar y agradar a las personas, ¿no? Pero acuérdate que tener una buena relación con tus jefes no es lo mismo que apoyen. Yo lo diría que es como un sponsorship, o sea, tu jefe tiene que ayudarte y hablar en las salas donde no estás.
Y entonces, si tú no tienes esa relación, si tu jefe no se siente que tú eres parte de la conversación, eso nunca va a pasar, porque no va a sentir que te puede recomendar. Entonces, cuando yo empecé a enfocarme, pasaron dos cosas. Una, el susto de la transición, y dos, él empezó a delegarme cosas de más peso. Me dijo, ¿sabes qué? Esta semana la reunión la vas a liderar tú. Y yo, wow, yo. Y pues claro, cuando estoy lista. Estoy lista, claro, pero pues era una reunión con 70 personas y de diferentes partes del mundo. Entonces yo decía, pero si yo hago las speaking notes de mi jefe, yo decía, si yo organizo la agenda, ¿por qué tengo ese miedo en las piernas? Y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Entonces yo empecé a pensar que yo no era Diana Lazo, sino creé mi alter ego, ¿no? Y con ese alter ego dije, bueno, si Diana tuviera las posibilidades y si esto no fuera una limitante, ¿qué estaría haciendo Diana en este momento? Entonces empieza el yo futuro, ¿no? ¿Qué es lo que me está limitando? Y entonces encontré un estudio de Harvard que decía que el 99% de las personas que eran exitosas eran las personas que creían en sí mismas. Y eso está muy relacionado también con la felicidad, ¿no? Si tú no eres feliz con lo que haces, no puedes generar un impacto, porque en todas las culturas organizacionales y en todos los negocios, tú trabajas con personas y tienes que construir confianza. Pero ¿cómo construyes la confianza? Con la consistencia. Entonces dije, bueno, hay que hacerle. Y así empecé. No digo que todo fue perfecto, cometí errores, pero ¿sabes qué? Él estaba ahí para apoyar. Tú ahorita hablaste un poquito por encimita del tema de soltar y de creencias. ¿Tú qué creencias tuviste que soltar para pasar de ser una ejecutora a esa líder en la que te convertiste? Primero, tuve que soltar la creencia de que no era una mujer maravilla. Y con eso muchos se reirán, pero yo me sentía súper poderosa de que yo podía con todo. Y entonces, si tenía que trasnocharme hasta las 2, 3 de la mañana para presentarle el reporte, lo hacía. Pero muchas veces yo me di cuenta que haciendo eso lo único que ganaba era un gracias, pero un gracias no paga las cuentas. Entonces empecé a pensar, si tus reportes no conllevan a una decisión, pues realmente pues sí, y eso lo vemos hoy en día, tú puedes sacar información de internet, ahorita la inteligencia artificial te saca los reportes, pero si tú realmente no puedes tomar una decisión, pues se queda ahí. Aportar valor. Aportar valor, pero ese aportar valor no es hacer cosas extraordinarias. Aristóteles decía que la excelencia es un hábito, no es solamente un evento que pasa una vez. Entonces tuve que empezar a soltar todas esas cosas que tenía, de que no era perfecta, de que podía cometer errores y de que tenía que aprender a quererme a mí misma. Y resulta que yo trabajaba en un sector donde era netamente, pues yo siempre era la única mujer en todas las juntas, en todos los diferentes eventos. Incluso me pasaba cosas de que no encontraba en mi mismo piso el baño de mujeres y me tocaba ir 2 o 3 porque pues era un ambiente necesariamente machista, ¿no? Pero yo entendí y elegí que no era un tema de género, que yo también tenía capacidad para poder tomar decisiones. Y cuando yo entendí que yo no tenía que competir, fue cuando el tema se abrió. Y me di cuenta que mis compañeros estaban ahí para apoyar y que entre todos podíamos tener esa claridad de trabajar en equipo y de volvernos el líder que queremos ser, porque es que el liderazgo no es un tema de título, es un tema de influencia, es un tema de que tú ayudas a las personas a ser la mejor versión de sí mismas o a que un producto se catapulte en el mercado, pero es en conjunto, porque si lo hacemos por separado, pues es muy difícil que logremos los mismos objetivos. Hay algo que tú dices que yo digo lo mismo, entonces me gusta, estamos de acuerdo en eso, que el liderazgo no empieza en un cargo, sino en uno mismo. ¿Qué significa realmente elegirse como líder? Bueno, cuando tú empiezas a ser líder, tú tienes que, una parte de ti tiene que morir, y esa parte es las creencias limitantes que tienes que soltar, y tienes que empezar a mirar el tema de tratarte bonito, porque es que el problema es que nosotros somos tan perfeccionistas que todo lo queremos hacer bien y no siempre las cosas se pueden hacer bien. El enemigo de lo perfecto es que te quita mucho tiempo. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener un progreso o no tener nada? Pues tener un progreso. Y las cosas hay que hacerlas en el momento que es. Cuando tú trabajas en organizaciones donde hay muchísima gente, donde hay mucho ruido, pero no te conoces lo suficiente para saber qué realmente quieres. Y eso es una pregunta que ustedes tienen que hacerse con la mano en el corazón, que puede ser llevar en un formato o lo si quieren lo pueden hacer digital. Realmente me encanta escribir, entonces yo tengo mi librito siempre que me voy a acostar a dormir porque mis mejores ideas pasan en mis sueños. Siempre me pregunto, ¿qué es lo que quiero hoy? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando? No me hago qué me hace falta,
que era lo que yo antes hacía, ¿no? ¿Qué me hace falta? Porque yo siempre cuando estaba en la ducha decía, tengo que hacer esto, voy a transformar esto, voy a organizar esto, pero Era más desde la era más necesidad desde la necesidad de y de la aprobación escasez. y de la escasez. Claro. ¿Qué pasa si me quito esos miedos y empiezo a disfrutar mi cargo? ¿Qué tal si empiezo a mirar y a tener una relación bonita con mis decisiones y a empezar a quitar todos esos patrones de piloto automático y empiezo a dirigirme con conciencia, con intención? Empiezas a elegirte tú, a ser más tú. Para ser un líder tienes que estar desde tu esencia, porque es que si tú lo prefabricas, la gente lo siente. Y entonces cuando lo siente, dice, puedo confiar en esta persona. A veces tú no necesitas decir muchas cosas, pero tú sientes que si tú haces negocios con esa persona, van a funcionar. Pero y si no, pues no. Y así esté bien en el papel, si tú sientes el nudo en la garganta y dices, hay algo aquí que no me cuadra, pues es mejor retirarse y salirse. ¿Qué le dirías tú hoy a esa mujer que en este momento se siente frustrada porque lo da todo, ¿no? Trabaja, pero todavía no es vista. Excelente pregunta. Yo le diría a esa persona algo que a mí me hubiera gustado que a mí me hubieran dicho. Todo va a estar bien. Lo primero que les digo yo es respiren, porque es que el problema es que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y si tú estás desde la escasez, pues tú no puedes pensar claro. Entonces empieza a hacer algo que te guste a la semana. Irte a comerte un helado, a tomarte un cafecito, una copa de vino, algo que te quite ese estrés o no sé, ir al gimnasio. Y ya cuando tú lo hagas parte de tu semana, ahí sí empezamos con la primera parte del método, que es focalizar. Ya vamos para allá. Tenemos 2 preguntas más antes de llegar a focalizar. Entonces, pero básicamente lo que les quiero decir es, señores, se puede. Todo en esta vida se puede. Lo que pasa es que nos abrumamos tanto que no nos damos el espacio de respirar ni siquiera de ver las oportunidades. Yo estudié finanzas toda mi vida y yo nunca me imaginé hacer proyectos internacionales. Y era algo que yo nunca había hecho y me llegó la oportunidad, aunque estaba muerta de miedo porque no sabía cómo hacerlo. Dije, me voy a dar la oportunidad de aprender y me voy a dar la oportunidad de cometer errores. Después hice mi PMP y bueno, las otras credenciales que había que tener, pero me disfruté el proceso y me di cuenta de que podía habilitar y crear nuevas habilidades que yo ni siquiera sabía que tenía. Me gustan 2 cosas que acabas de decir. Uno, darnos permiso de cometer errores. Qué importante. Es como cuando los niños están aprendiendo a caminar y se caen ahí. Nadie le está diciendo, ay, hiciste un error y te caíste. No, todo el mundo está, vamos, tú puedes. Y lo segundo, que es algo que yo hablo mucho, es el tema de mantenerse aprendiendo cosas nuevas. Yo hablo de la expansión consciente. Y yo ando permanentemente aprendiendo cosas nuevas justamente pues para poder seguir creciendo en ese mundo para la vida propia y en el mundo corporativo. Absolutamente. Y además es importante también creérsela, porque a veces estamos tan pendientes de la reputación, de que qué van a decir, de que si comete un error, de que si esto y lo otro. Pero señores, en la vida real, cuando uno toma decisiones, no es como en la universidad que le dicen que la variable es A, B y C. Uno tiene que tomar decisiones con solo C, en incertidumbre. Y entre más rápido se equivoque, mejor, porque más aprende. Ahí lo importante es que cuando uno se equivoca es decir, ok, ¿qué hubiera podido hacer mejor para la próxima? Y Claro. no simplemente seguir cometiendo el mismo error. Yo digo que no está mal cometer errores, está mal volver a repetirlos. El mismo error. Es importante cometer errores rápido y levantarse. Y aprender. Y aprender a mirar y aprender que no eres suficiente y que tienes que aprender a delegar, porque para eso tienes tu equipo. O sea, tú tienes que utilizar tu equipo y tienes que, como líder, potencializar las habilidades de esas personas para que el trabajo sea un tema que sea fácil de llevar, que no sea, uy, llegó el fin de mes y nos toca hacer estos informes y, mejor dicho, pare de sufrir. Es cuestión de organizarse y enfocarse. ¿Cómo sé si estoy liderando desde mi esencia y no desde esa necesidad de aprobación de la que estabas hablando ahorita? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría que es tener claridad sobre quién eres y qué es lo que estás buscando. Y esto es importante saberlo porque muchas veces lo que creemos que estamos buscando es ese siguiente nivel, pero resulta que no, el siguiente nivel no solamente es el cargo y el sueldo, señores. Son esas tareas, es ese tema de conectar con otros, el que te aprueben el presupuesto. Pero para eso tú tienes que empezar a pensar cuál es tu punto de partida, cuáles son tus no negociables. Y cuando tú aprendes a saber cuáles son tus no negociables y qué quieres y cómo lo quieres, entonces es cuando tú puedes crear un plan de acción y llegar con propuestas. ¿Cuál es la conversación incómoda que más evitamos y que más nos limita como líderes? Cuando las cosas empiezan por nosotros. Por ejemplo, cuando tú sabes que has trabajado mucho pero no te atreves a pedir un incremento de sueldo. O cuando tienes que votar a personas.
porque no siempre votar a personas significa que vas a mejorar la rentabilidad. Y empezar a mirar, o cuando tú inviertes muchas cosas y no aceptas tus errores, ¿no? Es mejor a veces decir uno, me equivoqué y vuelvo a empezar de cero, a quedarse en el error, pero como bien está el ego, entonces es complicado. Entonces, ser líder es elegir cuál es la versión en la que tú te quieres convertir, ¿no? Cuando tú empiezas en el liderazgo, tú empiezas en el modo individual, cuando no tienes personas a cargo, y entonces lo que debes hacer si tú estás en esa posición de analista es volverte máster de tu trabajo, o sea, saber qué hacer bien el trabajo. Si tú estás en esa posición de coordinador, entonces es hacer bien el trabajo, pero estar atento para cualquier pregunta que alguien pueda tener. Cuando tú ya estás en jefe, tú ya no piensas en el día a día, tú ya piensas en semanas. Cuando tú ya tienes una gerencia, ya empiezas a pensar en meses. Y cuando ya tienes un cargo de liderazgo de vicepresidente para arriba, ya empiezas a mirar las conexiones y la comunidad y cómo lo vas a hacer en años. Y cuando ya estás en un nivel de CEO, ya para ti la operación ya no es importante, sino cómo es ese legado que tú vas a construir para que tus temas sean sostenibles. Entonces, el liderazgo es un tema muy bonito porque no es algo de hoy ni de mañana, es algo que se hace en el día a día. Por eso este libro que les estoy recomendando no es un libro que tú lo puedas leer en una vez, es un libro que tú tienes que volver porque es que el liderazgo se practica. Y cada vez que tú lo lees, tú lo miras desde otra experiencia diferente, porque tú vas llegando y vas aprendiendo más y estás viendo cosas que antes no veías porque como estabas tan ocupado, pues no tenías tiempo de digerirlo. Bueno, ahora sí, tu método Forte. ¡Sí! Sí, ahora sí empecemos. El primer paso, que es la F de focalizar. Cuéntanos un poco qué quiere decir este primer paso de focalizar. Bueno, focalizar es prácticamente tener una claridad interna. Focalizar te permite entender cómo piensas, cómo reaccionas, qué patrones influyen en tus decisiones. Cuando desarrollas esa conciencia, tú ya dejas de reaccionar de manera automática y empiezas a mirar. Porque, por ejemplo, si tú vas a una reunión y alguien te hizo un comentario horrible, pues tú ya sabes qué botones son los que te espicharon, ¿no? Entonces, con eso tú ya identificas ese patrón. Y con ese patrón tú ya puedes decir, esta persona está diciéndome esto, entonces ya no te preguntas por qué me dijo esto, sino qué es lo que esta persona está tratando de decirme para que yo pueda tomar una mejor decisión. Ahí te quisiera hacer una preguntita y es, porque claro, cuando uno está metido en el ruido, en el hacer, en la angustia, ¿no? ¿Cómo se construye esa claridad para ese primer paso, para poder como acallar el ruido externo y poder empezarte a centrar en ti y a lograr todos los cambios que nos has hablado? La primera vez que yo lo hice organizando mi agenda, porque la agenda es como tu ruta. Si tú tienes tu claridad de qué lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, sabes a dónde tienes que enfocarte. Y eso te lo digo porque muchas veces como ejecutores no conocemos nuestros procesos. Cada vez que nos asignan una tarea decimos, sí, lo puedo hacer, no se preocupe, yo lo hago. Pero ¿a qué precio? ¿Con sangre? Entonces hay que organizarse en la manera en que tú puedas decir, estas tareas las puedo delegar, estas tareas las puedo hacer yo, estas tareas son importantes pero las puedo hacer la semana entrante. Y yo me acuerdo que hice hace un tiempo un ejercicio que era ver cuál es lo importante, lo urgente, y lo hay otra palabra y no me acuerdo en este momento, porque uno muchas veces se llena a la gente de lo urgente, pero lo realmente importante que transforma tu vida, que hace que tú crezcas, que te vuelvas estratégico, pues por tener tantas cosas urgentes lo dejas de hacer. Entonces, en ese momento hablábamos de anclar en tu agenda unos espacios mínimos al día o a la semana para dedicarle tiempo a lo importante. Yo normalmente lo hago los viernes en la tarde, pero ustedes lo pueden hacer los lunes en la mañana. Pero ustedes lo que no pueden hacer es empezar su semana sin una planeación. Porque es que el tema es que como si tú no organizas tu agenda, tu jefe te organiza tu agenda. Sí, lo organiza para o las otras personas te organizan. Y créame que cuando ustedes trabajan en organizaciones globales, hay muchos intereses en el día a día. Entonces, estar ocupado no es sinónimo de productividad. Entonces, tienes que focalizar dónde es ese foco en el que tú tienes que trabajar estratégicamente para poder delegar, organizar, estructurar y darle valor agregado a tu proceso. Pero tienes que conocer tu proceso, tienes que conocer cuáles son realmente las fechas límites de cada trabajo para poder entrar a negociar. Y tú le puedes decir, si Majo viene y me dice, es que esto es para el lunes, ¿realmente es para el lunes o puede ser para el viernes? Y ahí tú escoges tus prioridades. Bueno, vamos a la segunda letra del método Forte, que es optar, la O de optar.
Hablas de elegir con intención. ¿Cómo tomas decisiones cuando hay miedo o necesidad de aprobación y cómo logras pasar del miedo a la tranquilidad y la paz para tomar unas decisiones desde la elección? Te voy a dar una frase de Eleanor Roosevelt que dice: somos el resultado de las decisiones que tomamos cada día. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que aprender a elegirte. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Yo. Tú que estás escuchando este podcast. Es tener esa claridad de quién eres, cuáles son tus no negociables y cómo quieres liderar. Porque mucha gente trata de imitar a otras personas, pero no, tú tienes que ser tú tienes que mirar tu poder personal, cómo te gusta liderar, qué no te gusta. Y ahí defines tu propósito, porque cada decisión de aceptar, cada vez que tú le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. Hay una cosa que me gusta mucho y es el tema de los no negociables. Yo siento que por muchos años yo no tuve claro esos no negociables. Y entonces uno termina diciendo que sí por complacer, ¿no? Pensando que hacer más es la solución. Hasta que yo también te digo en quiebre y de alguna manera, yo no lo llamo no negociables, pero bueno, sí, ¿hasta dónde voy? Porque mi mamá me acuerdo que siempre dice, no, mira, el día tiene 24 horas y tienes que dormir, no puedes solamente trabajar, entonces y cómo piensas en tu salud y cómo te pones en tu lugar. Entonces me gusta mucho tomarse el tiempo de reflexionar sobre cuáles son tus no negociables y tenerlos ahí claros, ¿no? Escritos para verlos y volver a ellos cuando llegue uno de esos no negociables. Acuérdate que yo definí que era un no negociable. Y eso es muy importante porque el problema es que estamos sin tanto ruido, pero si tú no tienes salud, no puedes trabajar. Claro. Entonces es importante dedicarse tiempo para ir al gimnasio, es importante dedicarse tiempo para comer saludable, porque es muy conveniente pedir la hamburguesa, pero realmente ¿esto te sirve o no te sirve? Entonces yo diría que en 5 tips rápidos diría: clarificar expectativas antes de actuar, no desde el miedo ni desde la urgencia, sino realmente qué es lo que quiero. Y cuando tú sabes qué es lo que quieres, pues tú puedes elegirte, ¿no? Decidir con ese propósito. Y cuando tú asumes el resultado, pero no un resultado desde la tarea, sino desde una visión más estratégica de si lo estoy mirando en semanas o si lo estoy mirando en meses, ¿cuál es el impacto que tengo haciendo esto? Porque si estoy haciendo más de lo mismo, pues no estoy avanzando. Y ahí pues tú vas cambiando. Pero lo que les quería decir es, quiéranse mucho, con paciencia. Paciencia. Una cosa a la vez. Si esta vez cometí un error, pues la semana siguiente no lo cometo. Pero que vuelvan ustedes no negociables esas 2 horitas que se van a dedicar para la planeación. Si ustedes los organizan en un cuadrante de qué es urgente, qué es prioritario, qué se puede delegar y qué no, yo prefiero sentarme con mi equipo y perder una semana, que no es perder, sino es una inversión, de explicarles cómo se hacen las cosas bien, para que cuando yo la próxima vez los necesite, ellos estén ahí, que hacerlo yo sola y siempre matarme y salir hasta tarde. Entonces, ¿quién sufre? Mi familia, y tampoco es así. Vamos con la tercera letra del método FORTE, que es la R de realizar. Conecta con visibilidad. Y para eso voy a empezar también con una frase de Pablo Picasso. Somos el resultado de las decisiones que tomamos en el día a día. Entonces, para ser visible, ¿qué es? Es hacer lo que tienes que hacer, pero en una manera consistente. Es convertir esa claridad en acción, porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos las credenciales, lo podemos hacer, pero ¿lo hacemos? No, que yo siempre hablo de la importancia de no quedarse en el pensamiento, porque uno puede tener las mejores intenciones, pero si no pasa a la acción, pues no empieza a ver los resultados. Así es, y es importante también saber qué resultado queremos generar, porque en el día a día tenemos muchos problemas, pero todos los problemas no se resuelven de la misma manera. Entonces es importante empezar a tener esa intención y a decir, voy a planificar mi semana o mi mes y estas son las tareas en las que van a estar alineadas con las acciones específicas de ese nuevo líder que quiero llegar a ser. Yo te quiero hacer una pregunta por ahí y el tema es de la flexibilidad, porque claro, uno puede planear y tener toda la intención, pero de pronto llega el jefe y le pone de verdad, le desordena. Yo siento que es importante, claro, planear y tener un orden y tener un objetivo y un norte, pero también hay que tener un poquito de flexibilidad para con otros y para con uno mismo también, ¿o no? Totalmente, ahí yo te diría que ese es el día a día de mi vida. de todos los líderes, yo creo. Yo planeo mis cosas y muchas veces no salen igual, pero yo me lo disfruto mucho. Porque es la oportunidad de retarme a mí a hacer las cosas mejor. Ustedes tienen que practicar el tema de la curiosidad, o sea, por eso les digo, el tema de la empatía con ustedes mismos, de quererse,
de decir, bueno, si me cambiaron las cosas, qué rico tener este nuevo reto para hacer las cosas de una manera diferente, de una manera clara. Entonces yo siempre me hago esta pregunta: ¿qué problema importante ayudé a resolver esta semana? Wow, me gusta. ¿Estoy avanzando o estoy retrocediendo? Y eso duele, porque cuando uno está retrocediendo, créame. O cuando uno puede estar estático y puede que pase una semana, dos, pero cuando ya vamos un mes, 2 meses, 3 meses y no he avanzado. Entonces hay que saber que no está funcionando. ¿Son los recursos? ¿Son las personas? ¿Estoy vendiendo bien mi producto? O sea, ¿cuál es mi nueva influencia? Yo siempre les recomiendo que cada semana conozcan a alguien diferente, porque muchas veces la gente se acostumbra a estar con las mismas personas, ¿no? Y entonces si tú trabajas en diferentes áreas, para mover tus proyectos, para que te aprueben presupuestos, tú tienes que hablar con la gente de finanzas, tú tienes que hablar con la gente de legal, pero no en una relación transaccional, en una relación desde el alma. Oye, ¿cómo estás? Y ahí tú puedes mirar, oye, esta persona, porque si yo llego a ti en un nuevo proyecto, pero yo ya te conozco, Majo, pues es más fácil que se apruebe. Yo tengo un método que se llama el método REACH, de alcanzar, ¿no? Alcanzar tu siguiente nivel, y la R mía es de relaciones genuinas, y yo siento que, y lo que dijiste tú, no son unas relaciones transaccionales sabiendo, bueno, ¿qué le voy a sacar a esa persona? Sino es de verdad, desde el alma, desde el corazón, y que en la medida que generas una amistad o un conocimiento, pues el día de mañana puede ser la persona que te contacta con la persona que necesites, que te presenta a la persona que te va a ayudar en algún proyecto específico. Entonces, totalmente de acuerdo de la importancia de cultivar esas relaciones. Es súper importante. Y la última, yo diría que es el tema de multiplicación. ¿Quiero más de lo mismo? ¿Quiero mejorar el sistema? ¿El sistema no está funcionando? ¿O qué puedo hacer yo para generar valor? Porque ya cuando tú te haces esas conversaciones, puedes organizar mejor tu agenda. Esto en el día a día, ¿no? Pero si tú lo miras en tu vida profesional, ¿qué personas pueden catapultar tu carrera? ¿Es solamente tu jefe o es el jefe de tu jefe? ¿O son tus peers, las personas que están a tu lado? ¿O son tus clientes? Y ya cuando tú te haces esas preguntas, pues encuentras tus respuestas. Porque acuérdate que ser exitoso para ti no significa ser exitoso para otra persona igual. Tú tienes que definir tu éxito en términos de qué realmente quieres. ¿Realmente lo quieres o quieres complacer a alguien? Esa es la pregunta. Muchas preguntas poderosas que espero que se tomen el tiempo de responderse, porque siento que son muy, muy valiosas. Bueno, vamos para la cuarta letra del método Forte, que es la T de transformar, que habla de la disciplina. ¿Cómo sostener el cambio cuando baja la motivación? Súper importante. Y también aquí te tengo una frase poderosa de John Maxwell que dice: el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Si tú tienes las herramientas y no la aplicas, ¿de quién es la culpa? Entonces, muchos profesionales quieren conseguir muchas cosas, pero el problema es que queremos conseguir todo al mismo tiempo y resulta que no. Todo requiere paciencia y digamos que tenemos muchos líderes, pero el liderazgo estratégico es escaso porque no nos gusta pensar. Y entonces ahí es cuando tenemos que empezar a mirar cómo desde la disciplina, desde mis hábitos, estoy trabajando para hacer la nueva versión que necesito. Entonces es importante que tomemos acción y bueno, si ya tenemos que el tema de focalizar, que es saber qué queremos, en qué lo vamos a enfocar, si ya nos elegimos a nosotros mismos en la parte de optar y si ya sabemos qué vamos a hacer en realizar, pues transformar es simplemente la integración de esta, de la nueva versión de ti mismo. Ser la nueva versión no es fácil, pero se requiere hacerlo. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio y quieres tener unos abdómenes perfectos, si fuiste una vez, pues no va a pasar nada. Pero si tú quedas adolorida y listo. Sí, pero si tú realmente lo quieres hacer, pues tienes que entrenar. Es lo mismo en nuestros equipos de trabajo. Si yo quiero conseguir un resultado, tengo dos maneras de hacerlo: con sangre, sudor y lágrimas o con resultados sostenibles. Y para resultados sostenibles tengo que saber qué es lo que realmente quiere mi equipo, qué es lo que realmente quieren mis accionistas y qué puedo ofrecer, cuál es ese valor diferenciador en el cual, si el dinero no fuera problema, si los recursos no fueran problema, yo pudiera ayudar para poder potencializar lo que estoy buscando. Entonces es estar presentes en el aquí y en el ahora, empezar a mirar qué puedo construir y cómo lo puedo construir y cómo lo puedo articular. Muchas veces tenemos misiones, visiones en el área organizacional, pero la gente no sabe cómo se come eso, cómo esa visión o cómo ese objetivo de la organización se traduce, se articula en mi trabajo, no solamente con un indicador,
sino desde el punto de vista de la tarea y del impacto. Porque cuando yo sé lo que quiero hacer, pues es muy fácil, pero porque ya estoy organizado, ¿no? Ya tengo esa claridad, esa visión. Pero cuando no sé, pues es muy difícil, y es cuando se producen los hilos organizacionales, ¿no? Que todo el mundo apunta a diferentes áreas, pero pues realmente no hay una estructura definida. Y los cambios, señores, están a la orden del día, porque nuestros clientes se volvieron más inteligentes y son más exigentes. Entonces la idea es crear valor para que estén con nosotros. Y desde el punto de vista personal, como carrera ya profesional, es, si yo quiero crecer, tengo que asumir y comprometerme con lo que quiero ser. Porque si yo solamente quiero hacer las cosas bien, cuando las cosas están bien, pues cuando las cosas estén mal, pues no lo voy a hacer. Y un líder se conoce cuando las cosas están mal. Y para eso tú tienes que tener, yo le digo yo tengo ¿se acuerdan que les hablé de mi librito? En mi librito el yo librito anoto, de las noches. el librito de las noches yo anoto las cosas buenas que hice y las cosas malas que hice. Y cuando me siento triste, empiezo a revisar las cosas buenas que hice. Y al final me sorprendo y digo, oh my God, hice 50 cosas buenas. Sí, la embarré de pronto en 2, pero hice 50 cosas buenas. Claro. ¿Por qué me doy látigo por solo las 2 que hice? Te dejan poner perspectiva, digamos, y no focalizarte y centrarte exclusivamente en los errores. En los errores. Y así ya puedes empezar a transformarte, porque como todo en la vida, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero señores, progreso es mejor que nada. Bueno, ahora vamos a la última letra de tu método Forte, que es empatizar. Yo siento que hay un tema que muchos líderes les cuesta a veces trabajo y sienten que si son empáticos con las personas con las que trabajan, que tal vez pierden exigencia. ¿Cómo lograr un balance adecuado? Yo lo empezaría con la frase de Simon Sinek que dice que el liderazgo no consiste en estar a cargo, sino en cuidar a las personas con las que estamos a cargo. Las personas que están a tu cargo son las más importantes, es como tu segunda familia, porque cuando tú tomas buenas decisiones y actúas en consistencia y tú lideras con el ejemplo, se produce algo maravilloso y es la confianza. Y la confianza no se construye de la noche a la mañana, la confianza se construye en el día a día, en las acciones, en el estar presente. Muchas veces decimos que nos gusta la diversidad y la inclusión, pero podemos tener mucha gente de diferentes culturas, de diferentes ciudades, pero si no las dejamos hablar en nuestra reunión, sí. realmente, o hablan y no le hacemos para nada caso y no valoramos o lo que no están valoramos diciendo. lo que están diciendo, o adicionalmente, no les preguntamos en la reunión, o si la persona no se siente con la capacidad de decirte, Majo, esto está mal, hagámoslo de otra manera. Si no hay ese espacio de seguridad psicológica donde la persona se sienta vista y escuchada, es muy difícil poder avanzar. Diana, en un entorno de tanta incertidumbre que hemos hablado varias veces a lo largo de esta conversación, ¿qué diferencia un líder estratégico de uno que solamente está reaccionando? Muy buena pregunta. Y yo diría que el líder estratégico es aquel que es él mismo, que él no trata de imitar a nadie y que él trata de estar presente cuando se necesita. Porque muchas veces tú no puedes cambiar los hechos que pasan en el día a día, pero tú sí necesitas a alguien que te acompañe, te guíe y te diga, vamos a estar bien. Esto nos salió mal, pero vamos a recalcular o a cambiar la decisión que estamos tomando. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero que se sientan acompañados, porque al final, señores, ustedes trabajan con personas. Las personas se van de las empresas no por la empresa en sí, sino por el jefe que tiene. Entonces, si usted quiere ser un multiplicador de multiplicadores, esta es la mejor opción. Ser un líder estratégico que te permita construir un legado y que si el día de mañana tú te jubilas, todavía la gente se acuerde de ti. ¿Qué significa hoy liderar con propósito en medio de tanta presión? Bueno, esa es otra excelente pregunta. Liderar con un propósito significa que tú tengas claridad para tomar tus decisiones. Que tú sepas, bueno, ahí hago el resumen del método. De focalizar que te da la claridad, de optar que te da la dirección, de realizar que convierte esas decisiones en tu impacto, de transformar tu evolución. ¿Y eso qué quiere decir? De aceptar las up and downs, ¿no? El progreso y las subidas. Y de empatizar, porque tú no necesitas seguidores, personas que te digan sí señor, tú necesitas personas que tengan capacidad crítica para tomar decisiones contigo y que te ayuden a evolucionar al siguiente nivel. Y eso lo tienen que hacer como equipo.
porque si tú lo haces de una manera individual no vas a conseguir los mismos resultados. Cuando tú eres jefe no es tanto el trabajo operativo, sino es la influencia que tú haces para sacar el mejor potencial de las personas que tienes. Pero muchas veces, digamos que dentro del caos, la gente no quiere soltar el control y señores, el control está para salirse. Eso ya es vieja school, pero es difícil porque está el ego. Y entonces, cuando está el ego no puedes pensar. Si tú quieres tener un liderazgo sostenido y ser un líder de alto impacto y construir ese legado, tú tienes que generar confianza. Y la confianza se hace día a día. Yo por eso los invito a que empiecen a quererse a sí mismos, a respirar y a programarse estratégicamente. Yo les quiero decir, no están solos. Estoy feliz de trabajar con ustedes. Gracias por apoyar este sueño. Me gustaría mucho que pudieran regalarles este libro a su hermana, a su tío, a alguien que realmente lo necesita, porque tenemos muchos buenos trabajadores, pero se sienten invisibles y necesitamos que se vuelvan visibles. Necesitamos tener líderes estratégicos que ayuden a tener bienestar en nuestros países y que adicionalmente a vivir en prosperidad, señores, no lo merecemos. Diana, ¿cómo sabe la persona si está suficientemente preparada para ser un líder? Y yo les diría, sí, señores, sí están preparados, porque ustedes toman decisiones todos los días. Desde su casa, desde el momento en que ustedes se van de vacaciones, ¿qué están haciendo? Están programando sus vacaciones, están organizando sus temas. Todos nacimos para ser un líder. El problema es que ustedes tienen que creérselos, porque ser un líder es una persona que es un servicio que tú das, pero también es una terapia para ti mismo. Cuando tú estás liderando, tú estás sanando tus heridas del alma. Y es así como podemos llegar a lo que realmente queremos ser, pero el problema es que nos creemos las creencias limitantes que nos han enseñado. Entonces toca reprogramar nuestro cerebro. Primero darnos cuenta de cuáles son esas creencias limitantes. Claro. Y después sí. Y empezar a reprogramarlas y empezar a mirar. Por eso les digo, hagan el ejercicio del diario. Empiecen a mirar. Cada vez que me siento feliz, ¿cómo me siento? ¿Dónde lo siento? Me siento feliz porque me validan mi proyecto. Perfecto. ¿Dónde lo sientes? Lo siento en mi sonrisa, o cada vez que me siento triste, me siento cabizbajo y me siento triste por esto y esto. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Ser más tú. Es una muy buena pregunta. Para mí, ser mujer es lo mejor que me ha pasado en la vida porque me ha permitido tener la sensibilidad de poder ayudar y apoyar a muchas de las personas con las que trabajo y adicionalmente a poder dar ese granito de arena para que desde mi feminidad las cosas funcionen de una manera fácil, sencilla y práctica. Yo he trabajado con muchos hombres toda mi vida y siempre he sentido que he tenido que competir, pero cuando yo decidí aceptar mi feminidad fue lo mejor que me pasó. Porque solté las expectativas, porque empecé a pensar que ya no tenía que competir y que era un apoyo, y cuando tú juntas lo masculino con lo femenino, incluso los hombres también tienen muchas cosas femeninas, podemos ser un mejor equipo y nos podemos compenetrar y nos podemos ayudar y podemos alcanzar mejores resultados. ¿Cuáles son tus instrucciones para florecer? Mis instrucciones para florecer es: crean en ustedes mismos, se puede, señores, no se den por vencidos, y si cometen errores, pues vuelven, se levantan, vuelven y los organizan, vivan sus vidas, disfruten el proceso. El trabajo siempre va a estar, usted siempre va a tener que trabajar, siempre van a haber problemas. Si no hubieran problemas, pues no nos contratarían, y pues la idea es que nos contraten. Y siempre denle la vuelta a las cosas, o sea, las cosas no son difíciles ni fáciles, es cuestión de enfocarse, de son retos, no son problemas sino son retos. Y de disfrutarse el proceso para poder construir ese legado. Y sobre todo para poder ser ustedes mismos, porque cuando uno entiende y elige ser esa nueva persona, tú no cambias porque alguien te lo diga, tú cambias cuando tú cambias tu identidad. Cuando tú quieres cambiar. Cuando tú quieras cambiar. La decisión de cambiar. Cuando realmente lo decides. Entonces es una pregunta muy sencilla. ¿Quieres ser líder, sí o no? Go for it. Ya, do it. ¿Qué se requiere para vivir una vida con sentido? Para vivir una vida con sentido, lo primero y lo más importante es tener claridad de qué quieres, porque en este momento tenemos mucho ruido y a veces lo que queremos no es lo que realmente queremos, sino son creencias de otras personas que quieren, es que tú tienes que tener esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que para tener felicidad, y cuando lo consigues ya no eres feliz. Entonces el propósito es saber qué quieres para poder empezar a organizar cómo quieres liderar y desde qué punto quieres liderar.
Cuando piensas en el legado que quieres dejar, cuando ya no estés en este plano, ¿qué es lo que te gustaría? Y lo sueño todos los días. Quiero construir, bueno, ya no diría construir, lo estoy construyendo. Estoy feliz de tener líderes estratégicos, pero quiero que mi comunidad no solamente sea de Estados Unidos, Australia y Canadá. Quiero tener, porque yo soy latina, ¿no? Sí, sí sabes, yo soy de Bucaramanga. Yo quiero tener muchísimas personas de habla de español, de habla hispana, que se sientan que lo pueden hacer, que lo pueden lograr. Y yo me quedo aterrada cada día de lo talentosos que somos los latinos, pero que no nos la creemos. Y como no nos la creemos, pues no nos presentamos a los cargos que pudiéramos presentarnos y adicionalmente de tener las oportunidades. Y señor, se llaman oportunidades porque está la oportunidad, pero la oportunidad solo aparece para la gente que está preparada. Independientemente del sexo, de la nacionalidad, de lo que tú quieras, de todas las etiquetas, es hacerle y decidirlo y poder construir ese sueño que todos tenemos. Entonces mi legado va a ser, y quiero que cuando me muera en mi lápida diga, Diana Lazo, líder de líderes estratégicos en prosperidad. Ese es mi sueño. Ay, qué bonito. No dudo que ya has impactado muchas vidas y que vas a seguir impactando vidas. Bueno, acabas de publicar bestseller, tu libro de liderazgo estratégico, tu ruta para convertirte en un líder de alto impacto. ¿Qué viene a futuro para ti, Diana? Sí, estoy muy feliz porque fui número 1 en México en 9 categorías y adicionalmente en todo México, pero estoy muy comprometida con crear la nueva comunidad de líderes estratégicos latinoamericanos y del mundo, porque necesitamos líderes estratégicos para todo. Y digamos que en ese sentido quiero ser un apoyo fundamental y también los invito a seguirme en mis plataformas, en LinkedIn como Diana Lazo, en Instagram como Coach Diana Lazo. Escríbanme. No están solos, estoy feliz de acompañarlos. Pueden empezar con este primer nivel, que es el libro. Si lo quieren hacer de la mano, estoy para ustedes también en mis consultorías, en mis charlas, en mis talleres. Pero más que todo, quiero darles ese granito de arena. Ese es mi legado. O sea, para mí esto es un servicio social. Es la oportunidad y es mi llamado del alma, hablando de Elite, de poder ser ese sembrador de sembradores como mi abuelita cuando me enseñó con las flores, o como mis padres también que son educadores, de poder ayudar a más personas y si yo puedo cambiar una sola persona, yo con eso ya me siento súper bendecida. Ya has cambiado la vida de muchas personas. Ya he cambiado la vida de muchas personas y este método Forte, o sea, les cuento, nació de mí, o sea, yo cometí todos esos errores que les estoy diciendo y me costó mucho trabajo y me hubiera gustado tener una Diana que me hubiera ayudado. Y después de que empecé a hacerlo con mis diferentes equipos de trabajo y después ya haciéndolo de manera externa, de ver cómo han cambiado estas personas o cuando me llaman y me dicen, Diana, mira, ahora conseguí el puesto que estaba esperando o tengo mejor relaciones con mi equipo de trabajo, eso para mí no tiene precio. Bueno, pues muchas gracias, Diana. En este momento estamos grabando y estamos en plena feria del libro. Tú tienes que salir corriendo para la feria. Así que de verdad que fue una conversación que fluyó muchísimo. Siento que hay mucha información muy valiosa. Ese primer paso puede ser escuchar y tomar notas y responder a las preguntas que hizo Diana. Así que muchas gracias y mucha suerte con tu libro. Ay, muchísimas gracias, Majo. A ti. Y es que quizás el liderazgo de alto impacto no es algo que se alcanza, sino algo que se despierta dentro de ti. Se despierta cuando dejamos de vivir en automático, cuando empezamos a cuestionarnos, cuando tenemos el coraje de mirarnos con honestidad y de hacernos responsables de quienes estamos siendo. Porque no se trata solo de tener talento ni de hacer más, se trata de tomar conciencia. Conciencia de nuestras decisiones, de nuestros patrones, de la forma en la que estamos ocupando o evitando nuestro lugar. Gracias, Diana, por recordarnos que el liderazgo no es un título, es una elección que hacemos todos los días. Y a ti que nos escuchas, que este episodio no se quede en ideas, sino que se convierta en un punto de partida. Porque cuando hay conciencia, hay posibilidad. Y cuando hay posibilidad, también hay impacto. Nos vemos en el próximo episodio de Instrucciones para Florecer. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer.
No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.